estamos viendo sobre la visión apostólica de la Iglesia como familia. Vamos a avanzar un poquito ya en el próximo domingo, no el domingo que viene, porque ya se van a enterar qué pasa. Vamos a estar hablando de la Iglesia en la visión apostólica como pueblo, la Iglesia como un edificio, ¿sí? Vamos a ir aprendiendo la Iglesia como un cuerpo, vamos a ir aprendiendo un poquito más de por qué estoy acá y para qué estoy en este lugar, ¿sí? Cada uno de nosotros ha sido elegido por Dios por algo, tiene un propósito de Dios y el propósito es que esto se manifieste. La palabra que hoy vamos a estar desarrollando tiene que ver con una pregunta: ¿de quién sos hijo? ¿De quién sos hijo? ¿Te animas a preguntarle al que está al lado? ¿De quién sos hijo? ¿De quién sos hija? Yo creo que cada uno de nosotros tiene una idea de sus padres, ¿verdad? Hemos estado hablando de la paternidad de Dios en todos los domingos anteriores. Hemos avanzado bastante. El último domingo que hablamos sobre esto, no sé si usted se acuerda cuando hablamos de cómo nos ama Dios, hablamos de la aceptación, hablamos del perdón, hablamos del estímulo, hablamos de que un padre es alguien que está siempre con nosotros, que no nos abandona. ¿Se acuerdan de esa palabra? Terminamos sumergiéndonos de alguna manera en este amor de Dios y permitiendo que Él nos sane. Tuvimos una palabra y una pregunta que yo creo que disparó muchas cosas dentro de nosotros, y es: si nos hubieran amado como Dios ama, ¿cómo hubiera sido nuestras vidas? ¿Verdad que muchas cosas no nos hubieran sucedido si hubiésemos tenido ese amor? Pues como hijos de Dios hoy tenemos ese amor para nosotros, es decir, ese amor sí nos puede sanar, porque es un amor eterno, es un amor que no tiene principio ni fin, es Dios mismo que puede manifestarse en nuestras historias y transformarlas. Amén. Pero quisiera en esta noche, al terminar esta parte que hemos estado viendo de la Iglesia como familia, la visión apostólica de la Iglesia como familia, poder reflexionar un poco sobre de quién somos hijos. Usted ya sabe de quién es hijo, ¿verdad? Si usted me pregunta de quién soy hijo, bueno, mi papá es Edmundo, mi mamá es Nidia, ¿sí? Y soy hijo de Dios. Y es medio como que ya nos entreveramos, ¿verdad? O soy de Edmundo, soy de Nidia, o soy de Dios. ¿De dónde sos? ¿Verdad? Pues ahí es donde van todos estos problemas. Pero cuando nos acercamos a Cristo, agrega algo más a esta pregunta. Así que yo quisiera que lo podamos leer juntos, un pasaje que se encuentra en el libro del apóstol San Juan, en el Evangelio del apóstol San Juan, capítulo 8, comenzando la lectura en el versículo 31. Aquí usted va a encontrar un pasaje que muchas veces se lo ha usado. Sí, conoceréis la verdad y la verdad os hará libre, ¿verdad? Bueno, lo hemos usado mucho. Hoy vamos a verlo en todo el contexto, quizás un poquitito en el contexto en que esto fue dicho. Amén. Ya lo tiene, Juan 8, 31. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él. ¿Para quién es esta palabra? Para los que habían creído en Él, ¿sí? En este caso, esto eran los judíos. Esto vamos a decir, entonces Jesús le dijo a los tapiceños que habían creído en Él, a los tucumanos que habían creído en Él, amén, a los argentinos que habían creído en Él. ¿Vos crees en Jesús? Pues esta palabra es para vos, amén. ¿Por qué te digo esto? Porque no quiero que después te hagas así, ¿viste? Porque a veces decimos, sí, esto es para mí, pero cuando nos aprieta un poco decimos, mejor le paso para el hermano del lado, ¿no? Así que, acordate, esto es para los que han creído. ¿Has creído? A ver, pregúntale al que te lo, ¿vos crees en Jesús? Cuando esta palabra es para vos, decile. Ahí está. Si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Es decir, que cuando yo creo en Jesús, ¿ya soy discípulo de Jesús?
No, se dieron cuenta. Y ahí nos comienza a incomodar la cosa, ¿viste? Pero que no, que a mí me dijeron que si yo creía ya era hijo de Dios y que ya, Bueno, para un poquito. Los que han creído en Jesús, ¿sí? Son personas que comienzan a tener una revelación de Dios. Dios se arrima a ellos, Dios quiere ser su papá, los quiere adoptar como sus hijos, pero depende de lo que pase en el proceso de esa persona, cómo va recibiendo la verdad de Dios. Y esta primera verdad que Dios le dice: si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Es decir, hay discípulos que creen en Jesús. Hay personas que creen en Jesús, pero que no necesariamente son discípulos, no permanecen en la palabra. ¿Me está comprendiendo? Por eso es que después le pasan cosas feas y después dicen: yo no sé qué me pasó. Pues bueno, habías creído, pero no estabas permaneciendo en su palabra. ¿Qué es permanecer en la palabra? Es aprender a obedecer los principios de Cristo. A veces nos quedamos con que, bueno, es suficiente tener fe. Sí, está bueno, pero falta un poquito más. También es importante obedecerlo, también es importante adorarle, también es importante fortalecerse, también fortalecerse en Él, también es importante amar, desplegar ese amor hacia los demás. ¿Me está comprendiendo? Permanecer en las palabras de Jesús. Entonces seréis verdaderamente mis discípulos. Y miren lo que le pasa a los discípulos: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Pregunta: ¿ustedes quieren ser discípulos? ¿Quieren permanecer en la palabra de Dios? Yo me imagino que sí, porque para venir y sentarme acá y volver al otro domingo, yo quiero ir avanzando en la vida espiritual, quiero ir conociendo, quiero que mi vida sea transformada, quiero que me pasen cosas de Dios, ¿verdad? Yo quiero eso al menos. Amén. ¿Usted lo quiere? Entonces, tiene que sucederle algo grande. ¿Y sabe qué es lo grande que le tiene que suceder? Es que si usted empieza a permanecer en las palabras de Jesús, usted va a conocer la verdad. Y la verdad lo va a liberar. Ahí es donde chocamos muchos de nosotros, porque muchos de nosotros pensamos: yo ya conozco, ¿qué me van a enseñar? ¿De qué me vas a hablar? Si yo ya sé todo. ¿Me entiende? Yo ya conozco la verdad. Yo ya sé todo. No. Cuando yo me acerco a Jesús, tengo que acercarme dejando de lado todas aquellas cosas que yo aprendí y ponerlas delante de Él. Y Él me mostrará si es verdad o no es verdad. Amén. Por ejemplo, cuando nos fuimos acercando en este tema al Señor, el Señor nos dijo: ¿de quién somos hijos? ¿De quién somos hijos? De Dios. Y empezamos a aprender un poquitito sobre cómo Dios, como papá, nos miraba y cómo nos esperaba y cómo nos da oportunidades y cómo espera y cómo sabe de nuestras necesidades. ¿Se da cuenta? ¿Verdad es que hoy las estás viviendo o las dejaste de lado? ¿Se da cuenta? Bueno, sigue diciendo: y conoceréis la verdad, y la verdad nos hará libres. Y esta gente, estos judíos, les dio como bronca que le diga a Jesús esto. Y entonces le respondieron: linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Jesús le respondió: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, es decir, que practica un pecado, esclavo es del pecado. ¿Está entendiendo? Si yo quiero salirme de un pecado que me esclaviza, llámese, uno muchas veces piensa en los vicios, pero la mentira también es algo que de pronto es más cotidiano de lo que nos imaginamos. El hablar mal de otro, los malos pensamientos, el tener una predisposición para pensar mal de los demás, la depresión, el constante pensamientos negativos en uno mismo que lo atacan. Todo esto necesita ser confrontado con el Señor. Todo esto son cosas que nos esclavizan. ¿Está entendiendo? Y la única manera de ser libre de esta esclavitud es conocer la verdad, porque la verdad me hace libre. ¿Usted quiere conocer la verdad esta noche? Uy, yo no sé si tengo que predicar esto. ¿Quiere conocer la verdad? ¿Sí o no? Yo sé que la verdad duele, mire, pero cuando la dice el Señor, está buena. Sí, muchas veces me dolió la verdad de Dios,
pero me hizo bien, me situó donde tenía que estar y me liberó por sobre todas las cosas. Y el esclavo dice, no queda en la casa para siempre, el hijo queda para siempre. ¿Entiende a dónde va el Señor? Mira, no se trata del tema del pecado, es que si estás esclavo de un pecado, no te quedas para siempre. El hijo sí queda para siempre, ¿está entendiendo? Así que si el hijo os libertaré, seréis verdaderamente libres. Sé que sois descendientes de Abraham, pero procuráis matarme porque mi palabra no haya cabida en vosotros. Yo hablo lo que he visto cerca del Padre, y vosotros hacéis lo que habéis oído cerca de vuestro Padre. Versículo 39. Respondieron y le dijeron, nuestro padre es Abraham. Jesús le dijo, si fuese hijo de Abraham, las obras de Abraham haríais. Pero ahora procuráis matarme a mí, hombre, que os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios. No hizo esto Abraham. Vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Entonces le dijeron, nosotros no somos nacidos de fornicación. Un padre tenemos que es Dios. Jesús entonces le dijo, si vuestro Padre fuese Dios, ciertamente me amaríais. Porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino del que me envió. ¿Por qué no entendéis? Miren, me da tristeza esta frase de Jesús. Porque está tratando de llegar al corazón de esta gente y no lo entienden. Y así somos muchas veces nosotros. ¿Cuántas veces entristecemos a Dios? Porque no le entendemos. Y lo peor de todo es que pensamos que lo entendemos. ¿Entienden? Ellos se sentían con que tenían ya la verdad, con que ellos ya eran hijos de Abraham, con que ellos estaban bien, que Jesús estaba equivocado. Y Jesús les dice, ¿por qué no entendéis mi lenguaje? ¿Por qué no podéis escuchar mis palabras? Y aquí viene una verdad. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Quisiera que podamos desarrollar a partir de este pasaje que hemos leído algunas características de un hijo, algunas cosas que le pasa a todo hijo, y que a partir de ahí, de esta verdad, podamos mirarnos a nosotros mismos, ¿sí? Hoy Dios incorpora otra verdad que nosotros por ahí no la teníamos tan en cuenta y que nos resulta medio chocante. ¿Alguno aquí quiere ser hijo del diablo? ¿O se manifiesta como hijo del diablo? ¿Verdad que a uno le choca que le digan, escuchan, ¿cómo va a decir que soy hijo del diablo? Pero Jesús le estaba diciendo, ¿a quiénes eran, perdón, los que le estaba hablando? A los que habían creído en Él. ¿Qué les dice? ¿Ustedes son qué cosa? Hijitos de Dios, buenitos, preciositos, vengan, vamos a hacer una iglesita. ¿Así les dice? ¿Vosotros sois hijos de quién? Del diablo. Ahora, yo quiero que entiendas esto. No es que Jesús quería incomodarlos ni hacerlos sentir mal. Los quería liberar de donde estaban atados. Nunca nadie nos enseñó que somos hijos del diablo, ¿verdad? Nos enseñaron que somos hijos de ¿quién? De Dios. Gran mentira. Y muchos de nosotros crecimos creyendo que éramos hijos de Dios y que si íbamos a la iglesia íbamos a ser hijos de Dios. Pues la verdad dice todo lo contrario. Uno comienza a ser un hijo de Dios cuando pone su fe en Jesucristo, no solo cree en Él, sino recibe a Cristo en su vida. Y recibir a Cristo va más allá de haber hecho una oración de donde le dijimos, Señor Jesús, entra en mi vida. Va más allá de eso, va al hecho de poder permitir que todo lo que significa Jesús empiece a estar en mí y empiece a gobernar mi vida. ¿Me está comprendiendo? Creer en Jesucristo, recibirle a Él como mi Señor, hace que se rompan todas las estructuras que pude haber tenido en mi mente, en mi corazón, para poder asimilar esta verdad de Cristo en mí. ¿Me está comprendiendo? Yo sé que es medio complicadito. Y viene medio complicada la noche hoy, porque son temas sencillos pero profundos. Entonces lo primero que vamos a ir aprendiendo es características de un hijo.
En primer lugar, un hijo hace lo que dice el Señor Jesucristo. Mire lo que dice en el versículo 38. Ya lo tiene. Yo hablo lo que he visto cerca del Padre, y vosotros hacéis lo que habéis oído cerca de vuestro Padre. Es un pasaje medio complicado, pero vamos a tratar de entenderlo. Jesús está hablando con gente que había creído en Él, pero que todavía no había sido impactada con la verdad. Ellos todavía tenían muchos conceptos, como nos pasa a muchos de nosotros. Muchos de nosotros nos sentimos como que ya tenemos todo, como que no necesitamos que se nos hable más. Y la verdad es que necesitamos más verdad en nosotros, que nos libere, porque por tras de pensar así no nos damos cuenta que por ahí, en lugar de estar caminando hacia donde pensamos que caminamos, estamos yendo hacia una perdición eterna. Y Dios no quiere que nos perdamos. A Dios le agrada que puedas venir, cantarle, estar aquí, pero Dios quiere que puedas ser confrontado con esta verdad. Yo siempre les cuento, para mí fue impactante. Hoy los chicos me cuentan que la vieron a la película hace un tiempo atrás, como Ladrón en la Noche. ¿Quién la vio? Bueno, para mí, cuando la vimos esa película, no había toda la tecnología que hay hoy en día. Para nosotros fue una producción impresionante, nos dejó llorando a más de uno, con miedo a más de uno. Realmente fue impactante esa película, que trataba sobre cuando la iglesia sea llevada. ¿Y sabe qué? Lo que más me llamó la atención fue cuando un pastor se quedó en la iglesia. Se despiertan una mañana y no había nadie. La familia del pastor no estaba y él se había quedado acá. Había venido Cristo y lo había dejado. Y este hombre, todo apesadumbrado, se va al templo, al santuario, y allí se encuentra con un puñado de hermanos que también habían estado como él. ¿Me entiende? A mí me hizo reflexionar esto, me hizo pensar. ¿Podrá ser que estemos tan confundidos, que creemos algo que no es y que nos perdamos? Pues esto es lo que está haciendo el Señor Jesús. Trata de que podamos ser confrontados con la verdad, porque lo único que nos puede liberar es la verdad. La primera verdad que tenemos que entender es que podemos ser hijos del diablo o podemos ser hijos de Dios. ¿Sos un hijo de Dios? ¿Por qué? Y si sos un hijo de Dios, ¿te estás comportando como un hijo de Dios? ¿No será que creías que era un hijo de Dios y todavía no lo sos? Perdón que les complique la existencia con todas estas preguntas, pero yo no quiero que usted se pierda. ¿Me comprende? Yo no quiero que usted se pierda. Yo quiero que usted se salve, y eso es lo que Dios quiere, que se salve. Así que mejor es poder enfrentar hoy la verdad de que no soy un hijo de Dios, y no el día de mañana, cuando la iglesia sea llevada, darme cuenta que no me llevaron porque no era un hijo de Dios. Y ahí me caiga recién la ficha de lo que no era. ¿Me está comprendiendo? Así que mejor hoy enfrento la verdad, permito que esta verdad me libere y tengo tranquilidad en mi vida. Características de lo que hace un hijo. Versículo 38 dice: yo hablo lo que he visto cerca del Padre, y vosotros hacéis lo que habéis oído cerca de vuestro Padre. Aquí nos está hablando, en primer lugar, si usted se fija, está Padre con mayúscula y Padre con minúscula, ¿sí? No se está refiriendo al mismo Padre. Jesús está hablando de Dios, y Él está diciendo: yo hablo lo que he visto cerca del Padre. Un hijo de Dios tiene la capacidad de vivir en la presencia de su Padre. Un hijo de Dios vive la presencia de su papá y puede ver lo que hace su papá. Y no le estoy hablando de algo místico, le estoy hablando de algo real, de algo que se ve. Cuando usted está aquí en la iglesia, conformando la iglesia, y damos gracias al Señor por las cosas que Dios está haciendo, usted está viendo obras de su Padre. Ahora, la pregunta: ¿es su Padre? Porque el Hijo habla de lo que ve acerca de su Padre.
Usted habla de lo que Dios le muestra. Permítame decirle, si usted está haciendo esto, probablemente está equivocado, está en un error. Porque un verdadero hijo de Dios puede ver lo que Dios hace y lo habla. Vosotros hacéis lo que habéis oído cerca de vuestro Padre. Fíjese lo que el Señor Jesús le dice. Vosotros hacéis lo que habéis oído cerca de vuestro Padre. Porque este Padre del que está hablando no es un Padre que se manifiesta abiertamente, sino es un Padre que te habla, que te llena la cabeza de cosas y te hace hacer cosas a vos sin que te des cuenta. ¿Me está entendiendo? En segundo lugar, un hijo es alguien que hace las obras de su padre. Dice el versículo 39, si fueseis hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais. Preguntale al que está al lado, ¿sos hijo de Dios? Por favor, tomate el tiempo de preguntarle. No es un chiste, es pregúntele por qué. Pregúntele, ¿vos sos hijo de Dios? Ahora, escúchame que yo le voy a hacer una pregunta a usted. Si usted es un hijo de Dios, ¿está haciendo las obras de Dios? ¿Me comprende? Si usted es un hijo de Dios, ¿está haciendo las obras de Dios? ¿Qué obras está haciendo Dios entre nosotros? ¿Usted las está favoreciendo? ¿Está haciendo las obras de Dios? Aquí nos tenemos que detener un momentito. Un hijo hace lo que ve hacer a su papá. ¿Con cuál papá te estás quedando? ¿Con qué obras te estás identificando? ¿Con las obras de qué papá? Mi papá era complicado. ¿Y vos sos complicado también? Mi papá era así, que despacito, despacito. Y así andás vos también. Y mi papá decía tal cosa, y así andás vos también. Pues todo este tiempo Dios nos ha estado hablando de que Él es nuestro Padre. Pues ¿cuándo vas a empezar a hacer las obras de tu Padre? Un verdadero hijo de Dios hace las obras de su Padre. ¿Dónde están los niños que comenzaron el taller de niños? Levanten sus manos, a ver, ¿dónde están? Esa obra es de los pastores que se les ocurrió hacer un taller de niños, o es de Dios. ¿Qué les parece? ¿Qué te parece, Miquel? ¿De quién es esa obra? ¿De quién es esa obra? ¿Cómo? ¿Ustedes lo escucharon? De Dios, ¿verdad? ¿Yo la hago esa obra o no la hago? ¿Me entiende? Y así como en los niños, a veces uno los mira a los niños así, mira, viene o no viene, le gusta o no le gusta. ¿Cómo somos nosotros? Los talleres. Es una idea que se le ocurrió a Walter cuando estaba ahí a la siesta, no sabía qué hacer. Le decía, ¿qué podemos hacer? Hagamos talleres. Y nos complicó la existencia con los talleres. ¿Es eso o es la obra de Dios? ¿Y cuándo vas a empezar a hacerlo? Tenemos talleres en casi todos los horarios. Y gente, estamos dispuestos a ver la posibilidad de llevar la palabra de Dios a donde sea y como sea. ¿Me está entendiendo? Tenemos hermanos que están viniendo de otros lugares a congregarse. Y gente, no crea que no pensamos en abrir un taller en otro lugar. Pero ¿cuántos de ustedes quieren hacer la obra de Dios? ¿Me entiende? Empezar un taller para que allí se manifieste lo de Dios. No para que los otros hagan la obra de Dios para mí, sino para que yo haga la obra de Dios. ¿Está entendiendo? Un hijo hace lo que hace su papá. ¿Qué está haciendo Dios? Todos los domingos Dios está bendiciéndonos en este lugar. Piense un poquito en lo que vamos del 2014. ¿Cuántas veces usted no estuvo aquí? Las obras de su Padre tiene que hacerlas.
¿Me entiende? No se trata de venir para que no me vayan a hacer pasar vergüenza de que no vengo. No se sienta avergonzado. A mí también me pasaba así cuando no entendía esto. Pero cuando uno empieza a darse cuenta de quién es hijo, solo empieza a hacer las obras de su Padre. ¿Me comprende? No es una obligación, es algo que me brota solo, es algo que me sale solo. ¿Me entiende? Las obras de mi Padre. ¿Sabe qué jugaba cuando era chico yo? Bueno, no que siempre andaba jugando a los autitos y a todas las cosas que juegan los chicos, ¿verdad? Menos la pelota, culpa de la Nidia, pero esta es una historia larga. Pero, ¿sabe qué jugaba? A predicar. ¿Sabe por qué? Porque mi papá era un predicador, era un anciano en la iglesia y vivía predicando. Siempre lo veía predicando a mi papá, así que lo sentaba a todos a mis hermanas, a mis primos y les predicaba. ¿Qué será lo que le decía? Pero yo me acuerdo que jugaba a predicarle. ¿Me entiende? Porque uno está haciendo la obra de su papá. Pero acá no estamos hablando de un papá de la tierra, estamos hablando de un papá celestial. ¿Cuál es la obra que su papá está haciendo? ¿Dónde estás estudiando vos, Augusto? En la Facultad de Filosofía y Letras. ¿Usted cree que Dios no tiene algo que hacer en la Facultad de Filosofía y Letras? ¿Verdad que sí? ¿Y a quién mandó para que haga su obra? Mire, señálelo y todo, a Augusto. Pero sepa que cuando uno señala, tiene tres que lo están marcando. Es decir, que Dios te está diciendo, yo te he mandado a un lugar para que hagas mi obra. ¿En qué familia estás viviendo? ¿En qué familia estás viviendo vos? En los Rubios, así es el apellido. ¿Y vos dónde estás? En los Domínguez. ¿Y vos dónde estás? En los Tula. ¿Y vos en los Campbell? ¿Y vos en los Andrade? ¿Y vos en los Urueña? ¿Verdad? Y Johnny en los Jiménez, ¿verdad? Pues ahí te ha mandado Dios. ¿Entiendes? Hay una obra que tu Padre quiere hacer. La estás haciendo, porque si no empezás a hacer la obra de Dios, tendrías que preguntarte, ¿soy un hijo de Dios? ¿O simplemente soy un asistente a una congregación? ¿Me está comprendiendo? Un hijo de Dios le brota hacer las obras de su Padre. ¿Comprende? Así como a mí me brotaba jugar a eso, que nadie me dijo, vení, vos jugá esto porque tu papá es predicador. No, yo jugaba porque lo veía a mi papá hacer. Lo mismo pasa con nosotros. Si somos hijos de Dios, las obras de Dios hacemos. Amén. Dígame un amén con más entusiasmo. Las obras de Dios, ¿sabe? Hacer la obra de Dios es lo mejor que nos puede pasar. Es lo mejor que puede sucederle a un ser humano. Encargarse del negocio de Dios, de las cosas de Dios, hacer lo que su Padre quiere que haga. Si se dice en el versículo 39, si fueseis hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais. Versículo 41 les está hablando de lo que ellos hacían. Vosotros hacéis las obras de vuestro Padre, les dice. Pero no era Dios. Si vuestro Padre fuese Dios, versículo 42 les dice, si vuestro Padre fuese Dios, ciertamente me amaríais. Y quiero que preste atención a esto. Si vuestro Padre fuese Dios, ciertamente me amaríais. Una característica en un hijo de Dios es el amor. Tan característica es el amor de un hijo de Dios que el apóstol Juan en sus cartas dice que el que no ama no ha conocido a Dios. ¿Me está entendiendo? Que yo no puedo decir que tengo a Dios y aborrecer a mi hermano. Y aborrecer significa justamente rechazarlo, tratarlo mal, tener una actitud mala con él. Entonces quiero que permitas la verdad de Dios en tu corazón, que lo toque y que te preguntes, ¿cómo estoy con respecto al amor? Primero, hablando de los hijos, ¿aman a sus hermanos? Y antes que te pongas a pensar, pero mi hermano es un pesado, mi hermano esto, mi hermano aquello, mi hermano, si usted supiera, si usted tuviera ese hermano, no sería pastor. Bueno, ¿sabes una cosa? Es que este es el milagro de la transformación de Dios.
el poder llevarnos a amar aún a nuestros enemigos. Ahora yo le pregunto, ¿vos amás a tus hermanos? ¿Amás a tu hermano? A ese con el que vives y compartes la casa. ¿Amás a tus padres? Pero amarlos de verdad. ¿Me entiendes? Cuando uno ama, trata bien. Cuando uno ama, saluda. ¿Verdad? ¿O no? Usted no sé, no me diga que ustedes se levantan, parecen... Usted saluda. Sí, cuando se levanta, saluda, ¿verdad? O se levanta y va arrastrando la toalla. No saluda. Si usted ama, saluda. Si usted ama, trata bien. ¿Me comprende? No se mueve a muecas, ¿verdad? Él dice, hola papá. ¿Quieres desayuno? ¿Verdad que usted no es así? Cuando uno ama, uno no es así. Si usted es un hijo de Dios, una característica que va a pasar en usted es el amor. Es el amor que va a empezar a producir una transformación en su vida. Usted va a empezar a amar a sus semejantes. Usted ama a los hermanos de la iglesia. Mírelo, mire fila, mire esta otra fila. Mírelo de lindo que han venido, ¿eh? Yo los miro acá, tengo tanto para decirles, pero mire, ustedes que lo están mirando a los de allá, están más multiplicados de acá que de acá, ¿no? Pues ¿sabe una cosa? Usted se ha tomado el tiempo de saludarlo, de amarlo. Usted sabe lo que le pasa al hermano, a la hermana. Usted sabe de qué vive. Usted sabe qué le pasa, cuáles son sus angustias. Usted sabe qué es lo bueno que le está sucediendo. Capaz que usted tiene un hermano riquísimo acá y ni siquiera se enteró, ¿eh? Porque usted termina la reunión y se va a la casa. Eso no es amor. Amar es poder acercarse al otro, es poder saludar. Si fuese hijo de Abraham, dice la palabra de Dios, si fueses hijo de Dios, me amaríais, porque de Dios he venido, dice el Señor. Esa persona que está ahí, por acá, es una persona que vino de parte de Dios. ¿Y sabes para qué vino? Para que la ames. Y si la amas, estás haciendo la obra de tu Padre. ¿Me estás comprendiendo? Estás poniendo en movimiento la realidad espiritual de ser un hijo de Dios. Y no quedándote con el conocimiento que para nada te sirve, simplemente para hacerte creer una mentira, porque no lo estás viviendo. ¿Me estás comprendiendo? Entonces, un hijo no solo hace lo que ve a su padre o lo que oye de su padre, sino que hace las obras de su padre, ama como su padre y en último lugar, hace los deseos de su padre. Versículo 44 dice, vosotros sois de vuestro padre el diablo y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Ahora, gente, esta verdad tiene que impactarnos. ¿Qué es lo que usted desea hacer? ¿Cuáles son sus deseos, sus sueños? ¿Nacen en Dios, su Padre, o en el diablo, su padre? ¿Me está comprendiendo? Aquí está hablando de deseos que vienen de dos padres diferentes, Dios o el diablo. Y aquí está hablando de los deseos del diablo como padre. ¿Y cuáles pueden ser los deseos del diablo? El homicidio, la muerte, la mentira, el engaño y todas estas cosas. ¿Me está comprendiendo? Pues entonces yo tengo que tomar una mirada nueva de las cosas que Dios me está mostrando. ¿De quién soy hijo? Comenzamos con esta pregunta, ¿de quién sos hijo? Porque esta verdad te va a llevar al cielo o te va a cerrar las puertas del cielo. ¿De quién sos hijo? ¿Qué obras estás haciendo? ¿Qué deseos estás manteniendo en tu corazón? ¿Sos un hijo de Dios? Pues estás haciendo las obras de Dios. ¿Estás interesado en los deseos de Dios? ¿O sos un hijo del diablo? Y estás haciendo las obras del diablo.
y estás haciendo los deseos del diablo. ¿Sabe? Usted no vino aquí para pasar vergüenza, usted vino aquí para conocer la verdad. Y esta verdad tiene que producir en usted una transformación. No se confunda. Es las decisiones que vamos tomando lo que van transformando nuestras vidas. Por eso es que pusimos esta frase, elegir a Dios siempre a lo mejor, porque diariamente estamos eligiendo entre Dios y el diablo. ¿Qué va a elegir en esta noche? Yo quiero invitarle a que se ponga de pie y a que podamos reflexionar juntos esta palabra, unos minutitos más. Póngase de pie, piense un momento en lo que usted ha recibido hoy. Yo creo que usted se haga una pregunta, cierre sus ojos. Quisiera que se haga esta pregunta en